Dímelo, Dani, ¿qué tenemos para el día de hoy? Dímelo, Kiko. Hoy venimos con un tema bien interesante. Vamos a hablar de los derechos de autor y los tatuajes en los deportistas. Empezamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a nuestro episodio número 14 del Ex Deportiva Podcast. Ya llevamos 14 semanas en esto, mi gente. Aquí con los de siempre, Kiko Mendoza, Gilberto Olivera y aquí su servidor Daniel Enrique Matos. Y hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar de quién es dueño de los tatuajes. ¿El artista? O en este caso en particular que vamos a tocar hoy, el atleta que lleva el tatuaje. Este tema es algo novel, si lo comparamos con otros que hemos hablado anteriormente, y va de la mano con lo que llevamos, un tema que llevamos discutiendo hace muchas semanas, que es los derechos de imagen, semejanza y el nombre que conocemos como los NILs y todo lo relacionado a la NCAA. Así que creo que es un buen momento para hablar del copyright y los tatuajes. Sí. Desde que comenzamos nuestro show, episodio tras episodio, nosotros hemos hecho énfasis en que el atleta es mucho más que un deportista. Hubo una época donde el atleta se dedicaba a jugar cual sea su deporte, digamos baloncesto, y ya, eso era todo. Pero con el pasar del tiempo, con la inclusión de la tecnología, especialmente las redes sociales, y si le damos un poquito hacia atrás, cuando se puso de moda el utilizar al atleta para vender y promocionar un producto, nació otra vertiente del atleta, y es que el atleta es una marca. Hoy día, si uno mira los contratos de estos atletas, sigo enfocándome en el baloncesto, o puede ser la pelota, el fútbol, especialmente en los deportes americanos profesionales. Cuando uno entra al profesionalismo, tiene un salario base. Puede cambiar un poquito entre jugador y jugador dependiendo de dónde son drafteados, pero los topes salariales no son muy altos. Sin embargo, las marcas y personas que están interesados en lo que hemos hablado, en el likeness del jugador, saben el alcance que tiene la persona, la exposición que tiene por todos los medios durante está jugando, y aún más hoy día fuera del terreno de juego, porque antes uno tenía contacto con el jugador cuando estaba llevándose a cabo el juego. Hoy día hay un acceso inigualable, donde uno puede ver qué hace el atleta 24 horas al día. Y lo que ha pasado es que los jugadores, especialmente al principio, como estaba diciendo, ganan más dinero a través de su imagen y venderse su likeness que como jugador, por lo que son contratados, cuál es su verdadero talento. Un excelente ejemplo que me viene a la mente es Kyle Kuzma, que creo puede que esté un poco mal porque no verifiqué, pero creo que su salario no llega a $1 millón. Todavía está en el primer contrato de él, en su rookie contract. Quiero pensar que es $500,000-$600,000, pero eso no lo privó de que firmara un contrato. En este caso él firmó con Puma, y él también hace mucho dinero a través de lo que él postea en las redes sociales. Siguiendo ese pensamiento, uno puede ver cómo tan importante para el jugador, no quiero decir tan importante porque obviamente su desempeño en la cancha es lo más importante, pero sí la importancia que se le da ahora al tipo de vestimenta
a la marca que usan, Bueno, especialmente en la postemporada. ahora mismo estábamos hablando hace 2 minutos fuera del aire sobre Lou Williams, que tenía el dilema de las alitas, que se fue del bowl para comer alitas. Registró la marca de las alitas. Ahora Correcto. tiene Lemon Pepper Lou. ¿Cómo? Lemon Pepper Lou. Lemon Pepper Lou. Registró la marca para poder mercadear eso como parte de su imagen. Eso es una manera de hacer dinero. Y vemos cómo, si tú te fijas, tan importante es cómo juegan, que cómo se visten. Ese post-game interview era tan y tan importante para los jugadores, lo que se ha denominado el tunnel entrance, que es el jugador entrando con el merce en la mano, la cartera. Alguien como PJ Tucker utiliza los tenis que él va a usar, los lleva de antemano, dejándole saber cuáles son los tenis. Que cuando se activó la burbuja, a principio se decía que el jugador tenía que llegar con el uniforme puesto a la cancha. Y los jugadores pudieron el grito en la China, porque eso les privaba a ellos de hacer mucho dinero a través de lo que posteaban en las redes sociales, las marcas que utilizaban, las marcas que promocionaban, y lo cambiaron. Y si uno mira durante la temporada, en ese túnel donde el jugador entiende que él es una marca, que él está vendiendo su producto y que la gente va a estar interesado en comprar lo que él utilice porque es lo que usa X jugador, que hoy día los túneles son modelos, son pasarelas. Modelos, sí, es pasarela y hay auspiciador. Hay uno que tiene, creo que GOAT, tienen básicamente billboards en esos caminos porque es una manera de hacer dinero. Y el mejor ejemplo es, por ejemplo, Russell Westbrook, que es bien excéntrico en su ropa, pero es la mejor plataforma cuando le dan esa toma de los jugadores llegando al estadio. Creo que es una toma icónica antes de todos los partidos, y creo que también después en las conferencias de prensa también aprovechan. Claro, sí. La vestimenta, toda la imagen. Muchas veces si tienen sponsorship personales, dependiendo los límites, los pueden utilizar en esas conferencias. Otros son los de los equipos. Así que eso también es interesante. También eso hacen lo mismo en Europa. Lo contratan y ceden algunas veces a los equipos. Contratan algunos % de los derechos de imagen los jugadores. También lo contratan muchas veces a otros third parties, a terceras personas que tienen... Esto ha llevado básicamente a que los jugadores cedan sus derechos de imagen, no en su totalidad o no de forma exclusiva, pero en gran parte se los ceden a las ligas. En Estados Unidos, como hemos explicado varias veces, los equipos o las ligas funcionan bajo convenios colectivos. Estos convenios colectivos incluyen provisiones donde se incluyen estos derechos de imagen ya. Por esta razón, cuando el jugador firma con un equipo, lo que hace básicamente es le cede estos derechos de imagen a la liga y la liga puede negociarlos para adelante. Y vamos a traerle un poquito el caso que nos trajo aquí hoy. El caso es Solid Oak Sketches versus 2K Inc. 2K, para muchos que saben de baloncesto por ahí, 2K es el juego de video de baloncesto. Llevan saliendo desde el año 2000. Y básicamente la demanda viene de una compañía que se llama Solid Oak Sketches, que es una compañía que básicamente tiene los derechos sobre el arte de los tatuajes de muchos jugadores de NBA. La demanda se alega que 2K, al licenciar la imagen de los jugadores de la NBA, también licenció los tatuajes, pero que no tenían este derecho de licenciar los tatuajes porque nunca se les preguntó a los artistas si podían licenciar estos tatuajes, y los artistas nunca se dieron el derecho sobre estas obras de arte. Se crea entonces una disyuntiva sobre si el derecho pertenece al artista que crea el arte, como es normal en el derecho de marca, en el derecho de autor, discúlpeme, o si pertenece a el atleta, que en este caso es lo equivalente al canvas, a donde se pondría el arte. Y pues, no sé si... Sí, vamos a hablar entonces un poquito de... Lo que pasa es que uno puede ver argumentos a favor de ambos. Uh-huh. Eso es un caso, como dijo Dani al principio, es un caso novel, porque cuando uno ve el derecho de autor, después podemos entrar más
más en detalle lo que es, pero básicamente es el derecho para controlar la manera en que tú haces dinero por algo que tú creaste. Es un trabajo original que tiene que estar puesto en un método tangible. Es un medio de expresión tangible. Es un medio de expresión. So, el autor, cuando hace la obra, en teoría le pertenece. Él pudiese ceder esos derechos, pero en este caso no vamos a decir que los está cediendo. Hay varias excepciones donde los derechos ya no le pertenecen al autor original o donde se puede usar aunque le pertenezcan, pero podemos entrar en eso, Dani, quizás un poquito más adelante. Pero creo que es importante tocar varios puntos que no hemos mencionado, y es que aunque este es el caso que más ha sonado, porque hay una decisión del caso, el caso se vio en su fondo, sí hay 3 casos anteriores donde se vio este dilema y uno que es el que todos sabemos, todos lo vivimos, todos lo vimos, todos lo disfrutamos y no tenemos necesariamente idea del trasfondo legal que trajo esta disyuntiva, y estamos hablando de The Hangover. Sí. Mike Tyson. El luchador Mike Tyson. Boxeador, disculpa, dije luchador. Iba a decir exboxeador, pero ya vuelve salió el retiro, así que... Ni cuando esté en la tumba me atrevo yo con un puño de él. En el 2003, él se hace un tatuaje, el tatuaje icónico de él en la cara, el tribal que tiene en el lado izquierdo, si no me equivoco. Y en el 2009, cuando hacen la película The Hangover, sale Tyson, una parte pequeña de la película, yo diría que son 5 o 10 minutos quizás. Excelente actor. Tremenda película. Natural. Pero entonces en el 2011, aunque Mike Tyson sale en la película, el problema que sale es que un artista primario que no es, un actor primario que no es Mike Tyson, tiene un tatuaje idéntico al que tenía Mike Tyson. Sí, vamos a partir de la premisa que no todos vimos la película. En la primera película pues sale Tyson, aunque no tiene un rol principal, es un personaje icónico, que obviamente tiene su rol en la película. En la segunda, quiero pensar que esa es la que van a Tailandia. Uno de los personajes coge una borrachera, cuando se despierta, se había tatuado el mismo tatuaje que tiene Mike Tyson. Correcto. El tatuaje es utilizado como una herramienta publicitaria para mercadear la película. Creo que los posters de la película Coming Soon to a Theater Near You era... En ocasiones estaba la cara del tipo tatuado, pero en otras ocasiones era meramente el tatuaje, el arte, el tribal. Y ahí es que entonces surge la disyuntiva o la pelea legal de que estaban utilizando los derechos o violando los derechos del autor que hizo el tatuaje. En este caso, el artista, se llamaba Whitman, él ni siquiera está argumentando que están violándose los derechos de él, simplemente están diciendo que están usando el arte de forma no autorizada. Básicamente él dice, sí, no tengo argumento por copyright infringement, ya yo tengo un acuerdo con Tyson de que me pertenecen a mí, y eso es la realidad. Aparentemente fue cuando se hizo el tatuaje, hicieron un acuerdo donde los derechos le sigan perteneciendo al artista. Cuando para hacer la película, pues Whitney demanda diciendo que no hay un uso autorizado. Eso sería en corte, yo entiendo que sería bastante fácil probarlo. Sin embargo, el caso no llega a corte básicamente después de la demanda. Se hacen, yo diría que todos los reclamos y luego deciden pues hacer un acuerdo extrajudicial y el caso termina ahí. Este fue el segundo caso importante. El primer caso importante fue en el 2005, donde el jugador de baloncesto Rasheed Wallace tenía un tatuaje icónico también creo que era de un león en el brazo. Y que se lo hizo cuando estaba en Portland. Exacto. Y cuando está en Detroit jugando, hace un anuncio con Nike donde sale el tatuaje y sale él explicando el tatuaje. Sale él por qué es ese tatuaje. Y lo enfocan y le dan bastante airtime. Exacto. Él dice que él pagó $450 por el tatuaje, que él entendía que era poco, y que el artista entendía que era poco, pero como le iban a dar publicidad al tatuaje por ser un jugador de NBA, que por eso fue que lo aceptó el pago.
Volvemos, aquí el artista se llamaba Reed, decidió demandar a Nike diciendo que pues como el tatuaje pertenecía a él, ya que él hizo el arte, el atleta solamente era, pues, como le dijo ahorita, el canvas o el medio donde se puso el arte. Los derechos pertenecían a Reed, el artista. Lamentablemente, como pasó con el otro caso, este caso tampoco sigue más allá de las alegaciones. Se decide fuera de corte. No sabemos cuál será la decisión de un tribunal en este caso. Y si nos vamos al tercer, y yo diría que el tercer y último caso importante de esta línea de casos, antes del caso de este año, de ahora, tenemos el caso de Escobedo, que es un artista de tatuaje de Arizona, que le hace un tatuaje a Carlos Condit, que es ese sí es un luchador, ahí se la sacó bien, de UFC, de un león. El tatuaje sale varias veces en el juego de video de UFC. El artista alega que esto es una violación del tatuaje, ya que él pues lo registró en el Copyright Office, como en la oficina de marcas de derechos de autor en Estados Unidos, y decide demandar a THQ, que es la compañía que hace los juegos de video. El Escobedo alega que le dio a Condit una licencia implícita para poner el tatu en su cuerpo, pero que no le dio autorización para reproducir esta obra. Que básicamente eso es lo que dice, que el juego es una reproducción de la obra, y ya que se demuestra tan prominentemente, había que declarar que eso era una violación de derechos de autor. Sin embargo, como va a ser los casos anteriores, este caso se decidió fuera de corte y no siguió hasta su decisión final. Yo creo que antes de seguir al último casito más reciente, pensaba dar un poquito de background de lo que estábamos hablando de derechos de autor, para el que no esté claro. Kiko ya dio una introducción de lo que conlleva, que es básicamente un trabajo original, ya sea artístico o literario, de una persona que lo ponga en un medio fijo, tangible de expresión. Este derecho viene desde la Constitución, o de ahí es que surge, pero no es el único que lo regula. También está el Copyright Act de 1976 y un poco más reciente el Digital Millennium Copyright Act del 98. ¿Verdad? Estas protecciones de copyright o derechos de autor incluye trabajos literarios, trabajos musicales, con las palabras que lleva, trabajos de drama, obras, teatro, con toda la música y todo lo que conlleva, pantomima, coreografías, pinturas, gráficas, escultura, arquitectura, reproducción, fotos. O sea que es bastante extenso lo que se puede cubrir en los derechos de autor. Así que, pero lo importante es que esto esté en un medio tangible de expresión, que es parte de la controversia de si la piel del jugador, por ejemplo, es ese medio tangible de expresión. Básicamente el derecho de autor nace cuando una obra original, independientemente del tipo que sea, son bien pocas las cosas que no se consideran una obra. Como vimos. Una obra original es fijada en un medio tangible de expresión, entonces fija cualquier medio tangible. Lo que dice es cualquier cosa que no sea una idea abstracta, que la puedas fijar en algo que se pueda ver o tocar o escuchar, pues tiene derechos de autor. Y básicamente lo que dice Gilberto, las ideas no se protegen, que eso es bien importante. No es la idea lo que se protege, sino la expresión en el medio tangible. También, como mencionamos ahorita, los derechos de autor se pueden ceder a otra parte, a otra persona. También existe lo que se llama los Works Made for Hire, que es cuando te contrata una compañía para crear un trabajo o parte de un trabajo de un colectivo y adquiere los derechos de autoría sobre eso que se forme, lo que sea que sea. Esto, para que sepan, esto es bien limitado, no es que cualquier acuerdo que te contratan para hacer es un work for hire, son bastante limitados. Puedo decirles que son dos posibilidades. Una es que sea hecho en el curso de tu empleo, o sea, si te contratan como, por ejemplo, artista gráfico para una compañía, pues si en tu empleo haces una campaña publicitaria, pues esa campaña pertenece a tu empleador y no a ti. Todo va a depender, claro, de las circunstancias del empleo. Y la otra es que sea un trabajo que sea, pues, commission, como dicen.
pero que sea hecho como parte de un trabajo colectivo o como parte de una película o una traducción, un trabajo suplementario. Son bien limitadas las circunstancias donde un trabajo que no sea parte de tu empleo va a ser considerado un work for hire. También quiero añadir cuánto tiempo te protege el copyright. Ahora mismo te protege. Han habido varias enmiendas a la protección de derechos de autor, pero ahora mismo entiendo que son 95 años desde la primera publicación de esa obra, o 120 años desde la creación de la obra. Lo primero que cabe. Te interrumpo. Lo que pasa con eso esos son con los work for hire. Un derecho de autor sobre una obra que tú haces tiene una protección de 70 años después de la vida del autor. O sea, si una vez fallece el autor, tiene 70 años de protección. Me confundí acá. Sí. Exacto, lo que yo hablé es para los works made for hire. Works for hire o corporaciones. Cuando la corporación tiene el derecho de autor sobre algo, también tiene 95 años. Están correctos, es verdad. Aclarando eso, 70 años después de la muerte del autor, de manera normal, y si es works made for hire, pues lo que yo dije, de 95 años desde la primera publicación o 120 desde la creación. Otra cosa que te da el derecho de autor es los derechos exclusivos a tu autorizar lo que dijo Kiko ahorita, pues que se copie la obra, que se creen trabajos derivativos de esa obra, distribuir copias, etcétera. Así que el display, el mostrar esa obra también es parte de los derechos exclusivos que voy a interrumpir porque es importante aclarar lo que es un trabajo derivativo. Un trabajo derivativo es un trabajo original en sí, pero que es basado en otro trabajo ya existente. En este caso podemos quizás decir una foto de una pintura sería un trabajo derivativo de esa pintura si la pintura es el foco principal de esa foto. Y esto es un poco complicado, quizás un poco técnico, pero es importante aclararlo porque cuando vamos a ver el caso que nos trae aquí hoy, se está diciendo que parte de las alegaciones son que el juego crea la imagen digital del tatuaje como un trabajo derivativo no autorizado. Y como vimos que Dani nos menciona ahora, te da el derecho de autor, te da el derecho exclusivo de decidir qué trabajos derivativos se pueden hacer. Sí, yo creo que la realidad en este tema, por más que lo atemos al deporte, es un esfuerzo para nosotros pues traer situaciones noveles en el derecho, cómo se unen al derecho deportivo. Pues encontramos esta situación. La realidad es que esto es un tema que va más hacia el arte y la música, que especialmente con toda la digitalización de la industria en sí. Eso pues es un tema para otro día. Pero en el deporte, donde uno ve este tipo de batallas, no necesariamente batallas, donde uno ve este tipo de negociaciones, donde se habla de estos términos, es entre la marca y el atleta, o entre las marcas y la liga. Y en cierto punto, es un tema que yo sí creo que lo hemos hablado en todos los episodios, en los convenios colectivos, qué derechos son los que se ceden. Un ejemplo de jugador con marca que me viene rápido a la mente fue los derechos sobre el logo que hizo Kawhi Leonard. Todavía está en corte el caso. Esa es una situación de el claw. Del claw, que era el logo de Kawhi. Él dice que él lo diseñó con sus dedos, está batallándose. Otro ejemplo que me viene a la mente, el de Roger Federer. Cuando Roger Federer se va de Nike, que se va y firma con Uniqlo, que es una marca asiática gigantesca. Le dieron un contrato, creo que fue de 300 millones por 10 años. Él quería llevarse el logo y no pudo. Entre los derechos con las ligas, pues uno ve como para todo hay un auspiciador oficial o un partner oficial. El NBA estuvo Kia, paréntesis, el caso de Kawhi Leonard es bueno para lo que hemos discutido de las ideas, de que las ideas no se protegen,
porque el caso de Kawhi Leonard, él diseña, hace un bosquejo básicamente en un papel sobre lo que él quiere. Él dibuja una mano, pone las iniciales dentro de la mano y se las da a Nike. Y Nike entonces diseña un logo que es mucho más complejo, que no es exactamente la copia que hizo Kawhi Leonard. Es un diseño completamente nuevo basado en esa idea. Y el tribunal, yo diría que de primera instancia fue el que decidió, dijo, básicamente tú me estás dando una idea y tú quieres que te proteja la idea, lo cual no puede ser. Una vez tú plasmas esa idea en un medio tangible, que fue lo que tú hiciste, se protege. Ese logo que él dibujó se protege. El logo que dibujó Nike es basado en la misma idea, pero es completamente original, así que se protege para Nike. Pero él pone su idea en un método, él dibuja o él simplemente le dice. Él la dibuja, pero es completamente diferente. Hay diferencias sustanciales. Sí, porque yo recuerdo haber visto. Y autorizó que ellos después hicieran un derivado de eso que él hizo. Si fuese un derivado, pero el trabajo derivado requiere que básicamente tú utilices el trabajo original. Y ellos lo que hicieron fue basarse en la idea del trabajo de Kawhi y crear su propio trabajo original, o sea no un trabajo derivado. O sea que ese papel que él dibujó, o sea, ese dibujo que él hizo en el papel no sería considerado un trabajo original. Sí, es un trabajo original. Okay. Pero un trabajo original, ese trabajo, basado en una idea. Hay una idea central que se divide en varias vertientes, que son los trabajos originales. La idea central no se puede proteger. El trabajo de Kawhi sí se protege, por un lado. Pero el trabajo de Nike, basado en esa misma idea que se retrotrae a la idea original, está protegido aparte y no es una violación. O sea que el argumento de Nike es que ellos se basaron en la idea y no en lo que dibujó. Exacto. Y el tribunal estuvo de acuerdo. Y para atar otra cosa que hayamos hablado, te apuesto lo que sea, aunque no estoy 100% seguro, pero me atrevo a apostar que la persona que diseñó eso fue un work for hire de Nike. Correcto. Por lo cual los derechos pertenecen a Nike y no a la persona Correcto. Que hizo el diseño. Así. Vamos cubriendo aquí como 3 semestres de derecho. Sí, esto nos deberán pagar un semestre por lo menos. Poniendo los estatutos en ejemplos concretos. Oye, Gilberto, hablamos un poquito por encima de cuándo es que uno infringe en derechos de autor, por encima. Bueno. Sí, ¿verdad? Pues sabemos que uno puede entrar en mucho detalle en cómo uno infringe y cómo uno puede defenderse, pero en arroz y habichuela. Bueno, tú dijiste los 6 derechos que se obtienen cuando uno tiene el derecho de autor. O sea, tú creas una obra original y lo fijas en un medio tangible de expresión, obtienes 6 derechos. Cualquier violación de estos 6 derechos es un copyright infringement o se infringe el derecho. Ahora, hay unos elementos que hay que ver, y es que está el elemento de si se copió la obra actual o si se copió algo con una similaridad sustancial. Son diferencias técnicas, es básicamente decir si hay suficiente copia en el segundo trabajo. Cuando tú copias lo que llaman copying in fact, es básicamente copiar exactamente el trabajo y presentarlo como trabajo como tuyo propio. En el caso, si nos vamos al caso de Nike con Kawhi Leonard, si Nike hubiese cogido el diseño que hizo Kawhi Leonard y lo presenta como suyo propio, eso sería copying in fact. Si nos vamos entonces a la segunda vertiente, creo que es copying in law, que básicamente lo que dice es que sea similar, que sea sustancialmente similar. Es el argumento de Nike de que aunque son sustancialmente similares, solo están basados en una misma idea, por lo que aunque se parecen, no son exactamente lo mismo. Nos trae eso a un próximo elemento, y es que la corte puede analizar lo que es yo diría una teoría de derecho en la corte federal que se usa mucho, la teoría de minimis, que significa que aunque haya una copia, si esta copia tiene un impacto ¿cómo se dice? Sustancialmente pequeño, ¿sabes? Lo suficientemente pequeño como para no afectar en realidad los derechos que tiene sobre la obra original, pues se entiende que es de minimis o sea no que su afecta. Efecto es mínimo. Exacto, básicamente es bien sencillo, es un efecto mínimo sobre el comercio o sobre los derechos de la obra original. Exacto, o sea que si la obra no está generando dinero, o sea, no te estoy quitando del mercado, pues eso también es parte de la consideración para ver si hay una infracción al derecho de autor. Eso es así. Entonces, pues, puedo dejarlo ahí, pero puedo también explicarle que hay unas excepciones, como ya están viendo, de minimis es una excepción a
a las infracciones de derechos de autor. Y la otra, yo diría que las otras excepciones importantes, y aquí Dani yo creo que me puede ayudar un poco, son el fair use o el uso justo, las licencias implícitas y ya, yo creo que esas dos son las más importantes. De minimis, fair use y licencias implícitas. Sí, discúlpeme. Entonces, si nos vamos a fair use, que es la más técnica, la más difícil de explicar, tratando de explicarla en arroz y habichuela, básicamente lo que quiere decir es que estás usándola para un propósito, como dice la palabra, justo, que no va a afectar sustancialmente la obra original. En este caso, usualmente se usa para cosas educativas, medios noticiosos, parodia, cosas que no vayan a afectar tanto la obra original como para hacerle daño al dueño original de los derechos. Se van a evaluar 4 factores para determinar si hay un fair use, y uno es el propósito y carácter del uso, el otro es la naturaleza del trabajo original, el tercero es la cantidad y la sustancialidad de la porción utilizada en relación al trabajo original en su totalidad, y la cuarta es el efecto el efecto de la copia en el mercado potencial de... Que fue lo que estábamos hablando. O sea, que el mercado se utiliza tanto cuando uno usa la defensa fair use como cuando usa la de minimis. También puede centrarse parte del argumento en el impacto en el mercado. Son así. Y quizás no debo entrar mucho más en fair use, ya que es una doctrina que pues vamos a explicar, usualmente la explican en un semestre entero. Pero básicamente es eso, es decir, que el uso que tú le estás dando es un uso justo, aunque sí es una copia. Tienes que aceptar que estás copiando para poder defenderte con fair use. Y que estás dándole un uso transformativo. Correcto. Eso es uno de los elementos más importantes en fair use, es que el propósito, carácter y la naturaleza sea algo transformativo, sea hecho de forma diferente. En el caso de... O con otro propósito. Exacto. En el caso de un arte, por ejemplo, si tú haces una pintura y la estás tomándole fotos para un medio noticioso, pues es un uso transformativo porque no se usa por la misma razón que se creó la pintura. La pintura se hizo para exhibirse porque era arte. La noticia se hizo para informar sobre quizás la galería o informar sobre la exhibición. Así que todo va a depender, claro, de que el uso sea transformativo, aunque no es el único factor, es un factor que pesa bastante en el análisis. Y entonces lo otro que hablaste también era de implied license, licencia implícita. Habla un poquito de eso, porque ahora en el caso que vamos a hablar, ¿verdad? Como resuelve el tribunal, habla de la licencia implícita, del fair use que acabamos de hablar, y para entenderlo un poquito, explícame en arroyo habichuela lo de la licencia implícita. Una licencia implícita básicamente es que se haya creado una obra y se la haya dado a otra persona sin limitar los derechos que tiene la persona sobre esa obra. Y no se le ha impedido tampoco explícitamente que no pueda hacer ciertas actividades con esa obra. La licencia implícita no depende de que sea un contrato escrito. Eso puede ser solamente porque se haya actuado de cierta forma. O sea, la conducta de las partes en cuanto a este traspaso de derechos puede determinar si hay una licencia implícita o no hay una licencia implícita. Lo importante de esto es que para muchas de estas cosas arriba, para muchas cosas que estamos viendo, o sea, de estos derechos, se va a necesitar un contrato escrito. Cuando es work for hire hace falta un contrato escrito. Usualmente cuando se cede una licencia, se hace un contrato escrito. Un implied license, como lo dice la palabra, es implícita. Se da solamente por comportarte de una forma cuando otra persona usa tu obra original. Sin que haya un contrato. Exacto. Entonces, vamos a ver que en el caso que ahora va a discutir Gilberto, vamos a llevar en contra 2 derechos. El derecho de autor versus el derecho de imagen, ¿verdad? Que fue lo que dijimos, que cuando uno lo ve desde afuera, cada cual tiene un argumento decente. Pero en este caso en específico... Y no necesariamente son argumentos mutuamente excluyentes. Pueden llegar a tener ambos razón en cierta parte y derecho sobre la obra de cierta manera. Claro, sí.
Lo que yo veo bien interesante de estos casos es que una persona o estos atletas se comienzan a tatuar a temprana edad. Ujú. No necesariamente son las imágenes mundiales o estas personas con un alcance mundial, pero desde ese momento ya se reconoce que van en un track y que tienen potencial de llegar a ser jugadores nivel 2K, como vamos a ver en este caso. De la misma manera que ellos no tienen el reconocimiento todavía, la capacidad monetaria y mucho menos el conocimiento que le está trayendo Lex Deportiva a todos sus oyentes de los derechos de autor y los derechos de imagen, no les quita que se quieran tatuar y se tatúan en cualquier lugar, en su tatuador favorito. Voy a interrumpirte sobre lo que mencionaste, derechos de imagen. Y yo creo que este es el punto más importante, es que todas las personas tienen un derecho a su imagen y a hacer publicidad sobre su imagen y de lo que consiste su imagen. Por eso es que estos dos derechos se encuentran en choque. Está el derecho de autor sobre la obra y está el derecho de imagen. Son dos derechos constitucionales que están en choque. Y el de imagen deriva del derecho a la privacidad. Por eso está importante. Y todo el mundo, y por eso todo el mundo lo tiene, el derecho a decidir en qué y cómo se va a utilizar su imagen, y si se le va a sacar algún dinero, pues que tengan también potestad sobre ello, que es lo que hemos visto constantemente, que es la controversia con el NCAA. Lo que nos lleva a hablar sobre el caso más reciente, ¿verdad? De los tatuajes, que sí que... Porque hemos visto que todos los tres primeros casos que mencionó Gilberto llegaron a transacciones extrajudiciales, así que el tribunal no se vio en la posición de resolver. Ahora, el caso que va a mencionar Gilberto, que es el más reciente, el tribunal resuelve, toma una decisión, y entonces veremos a ver hasta dónde llega esa decisión. Yo creo que esa decisión es una decisión que básicamente si él sienta un precedente para dejarnos saber de que esto se va a resolver en un futuro. Vamos a ver, Gilberto, entonces cuéntanos que Solid Oak Sketches versus 2K Games. Mira, Solid Oak demanda a 2K Games por los juegos 2K14, o sea, 2014, 2015, 2016, por básicamente 5 tatuajes. Ellos, como les había dicho, Solid Oak Sketches tiene los derechos sobre varios... Los artistas de estos tatuajes le dan los derechos a Solid Oak Sketches, que básicamente es un holding company que aguanta estos derechos y puede demandar o puede recobrar por estos... Eso sería Work for Hire en ese sentido. No, esto es una licencia. Básicamente ellos le ceden los derechos. No, que no contratan igual como sería un Work for Hire. Work for Hire sería básicamente tener un empleado. Y Solid Oak Sketches tuviese empleado a estos artistas y ellos trabajaran para Solid Oak, pues entonces sí sería un Work for Hire. Okay, no son empleados, son contratistas de... Ni siquiera. Estos son básicamente, ellos se unieron, los artistas, y crearon una corporación donde dieron sus derechos y la corporación tiene los derechos. Okay. O sea, no es ni siquiera alguien que los... Puede haber sido alguien que los compró, pero básicamente es una compañía que tiene estos derechos. No, okay. Fue una licencia. Ahora entiendo. Entonces, ellos demandan por 5 tatuajes en 3 jugadores de baloncesto. 2 que todavía están jugando, uno que ya se retiró. Tenemos a LeBron James, Kenyon Martin y Eric Bledsoe. La demanda alega que 2K Games hizo una violación de los derechos de autor, ya que Solid Oak Sketches nunca contrató con 2K Games para cederle los derechos sobre estos tatuajes y por tanto no podían reproducirlos en los videojuegos. 2K Games alega que básicamente ellos contrataron con NBA. NBA tenía los derechos de imagen de los jugadores en el convenio colectivo y por ende tenían derecho, o lo que ellos llaman un implied license, una licencia implícita para tener estos derechos de autor. Puedo decirle los tatuajes si quieren de cuáles son los tatuajes que se estaban refiriendo. En LeBron James es un tatuaje de un niño, un tatuaje de un que dice 330, tiene como fuego, y
el tatuaje de un script en a scroll, con unas nubes y unos pájaros. Esos son los tatuajes, los 3 de LeBron James. Kenyon Martin tiene un tatuaje de un mago. Y Eric Bledsoe tenía un tatuaje de unas estrellas con un escrito. Muy creativo. Sí, eran casi todos, si ves la historia de los tatuajes, son casi todos que los vieron en un sketchbook y los añadieron, los modificaron. Sí, que era lo que yo estaba tratando de decir ahorita, que es cuando se van a hacer estos tatuajes no hay el conocimiento de que eventualmente puede llegar a esto y van y se tatúan y para afuera. Versus alguien como, digamos, como The Rock, que se ha hecho unos tatuajes gigantescos con un montón de historia, bien detallados. Yo te apuesto que hay un acuerdo sobre el derecho de esos tatuajes para ser utilizados. Como el de Tyson, en el caso de Tyson se hizo un acuerdo y se sabía cómo iba a ser. Y si miras aquí a los artistas, cuando le preguntan a los artistas para estos reclamos, o sea, que hicieron pues, interrogatorios y deposiciones y todo, todos los artistas lo que dijeron fue: entendíamos y sabíamos que estos tatuajes se iban a convertir en parte de la imagen y semejanza del jugador. O sea, que ellos sabían que esto ya se convertía en parte de la esencia del jugador, no era solamente un diseño que ellos estaban haciendo. Diferente hubiese sido el caso si en vez de crear el arte juntos, el artista hubiese creado el arte y lo hubiese puesto y hubiese dicho: esto es un arte original mío, yo simplemente lo estoy poniendo en tu cuerpo. Eso es un caso quizás un poco diferente y quizás funcionaba de otra forma. Sin embargo, como vamos a ver la decisión, quizás no hubiese afectado tanto. El juego 2K alega que los tatuajes se ven tan poco durante el juego y a una escala tan pequeña que es parte del análisis que ellos hacen. Parte del análisis dicen todos por cientos y siempre es menos de 1%. Menos de 1%, sí. Y el tamaño es menos de 10% que se ve. Pero que es tan pequeño que la violación es, como le había dicho, de minimis. Es una violación demasiado pequeña. De 4.4% a 10.96% del tamaño real en la vida. Correcto. Y los tatuajes componen solamente menos de 1.003% de la data que hay en el juego. Básicamente, el argumento aquí, y como estaba adelantando cuando interrumpí a Kiko, me disculpa, Kiko, cuando interrumpí a Kiko, el análisis cae en una de dos líneas constitucionales, las dos. Hay dos derechos constitucionales en choque. El derecho de imagen, los jugadores podían licenciar su imagen con los tatuajes o sin los tatuajes. Y el derecho de autor que tienen los artistas, si pertenece a ellos, si pertenece al jugador, a quién pertenece. Entonces, esos análisis chocan. Y la corte en este caso decide, y aquí yo creo que varias personas van a conocer a la jueza, Swain, creo que le resuena un poco con el caso de la quiebra de Puerto Rico. Sí, definitivamente. Así que, bueno, tenemos un poco de conocimiento de ella. Anyway, la corte da 3 razones que ya las adelantamos por qué el uso de estos tatuajes no es una violación de derechos de autor, aunque sí se están usando los tatuajes explícitamente. La primera es de minimis, como habíamos adelantado. Para establecer una violación de copyrights, el demandante tiene que demostrar que se copió el trabajo y que la copia es ilegal porque hay una similaridad sustancial entre el trabajo del demandante y el trabajo del demandado. El de minimis es básicamente el nivel que hay que cruzar para saber si es sustancial o no. Si no alcanzas el nivel de minimis, pues la copia no es sustancial y no hay una violación como tal. La corte decidió que la copia que hay en el juego de 2K no alcanza el nivel de sustancialmente similar a los tatuajes que pues tiene Solid Oak en su portfolio de licencia. Si nos vamos entonces al segundo punto que decide la corte, que es el de la licencia implícita, es que la corte entonces analiza que a los artistas darle a los jugadores licencias no exclusivas para integrar y usar los tatuajes, aunque fueron creados por ellos, como parte de su imagen y semejanza, esto
esto implícitamente les da el derecho de usarlos como ellos quieran, y esto lo hicieron antes de darle cualquier licencia a Solid Oak. Lo que quiere decir esto es que como hay una licencia implícita previa a la licencia que le dieron a Solid Oak, la licencia que se dio antes a los jugadores, que ellos sabiamente le dan a la NBA, implica que no hay una violación porque la licencia que viene después no puede infringir los derechos de la licencia que viene antes. Y esos derechos, como hablamos anteriormente, se lo dan, por ejemplo, a la liga, los jugadores, bajo el Collective Bargain Agreement. Correcto. Eso es estándar para todos los jugadores de la liga. Correcto. Cuando se negocia el convenio colectivo, se pone una cláusula donde los jugadores ceden eso para cualquier actividad de la liga, como juegos de video. Y tiene que ser, ¿lo ceden completamente o tiene que ser para cosas relacionadas con el equipo específicamente y la liga? ¿O puede ser para cualquier tipo de anuncio de un auspiciador de la liga? Entiendo que es para cualquier cosa de la liga. Lo que pasa aquí en este caso es, como les adelanté un poquito antes, les dije, los artistas dijeron que ellos tenían conocimiento de que se les cedió el derecho a los jugadores. Esto ya es una licencia implícita, porque si yo conozco y entiendo que cuando lo estoy haciendo, ellos van a licenciarlo para adelante, pues se entiende que es una licencia implícita. Mi conducta implica una licencia. Ellos entonces lo licencian para adelante a la NBA y diciéndole, tienes el derecho para usarlo para cualquier actividad que tú entiendas que es necesaria. Y la NBA lo licencia para los juegos de video. Ninguna parte en el tramo completo se opone. Entiendo yo que en el caso que me estás preguntando, si llegara a pasar que usan en la imagen para algo que el jugador se opone pues firmemente, pues quizás podría haber entonces una disyuntiva si se dio la licencia para eso o no. Pero en este caso, la línea completa nadie se quejó. Y esta licencia vino antes de la licencia que está reclamando ahora Solid Oak. Así que tiene que protegerse esta licencia antes de poder... Y un paréntesis, entiendo que en Europa, por lo menos en el fútbol, los derechos de publicidad, de imagen, bueno, y publicidad, los negocian directamente los jugadores con los equipos y no lo hacen a través de convenios colectivos como en Estados Unidos. Que una diferencia sustancial pues significa que cada jugador tiene, especialmente las estrellas, tienen mucho más leverage en este sentido porque están extrayendo, ¿verdad? Tienen más, pueden quedarse con parte de esos derechos y no los ceden completamente. Y es diferente por cada jugador a lo que es acá, que es más estándar entre todos. Entonces, vamos entonces al último punto que analiza la Corte, y ya les he dicho que la Corte entendió que estos dos factores se entiende que se cumplieron a favor de 2K Games. El tercer factor, el más importante, es Fair Use, que es el que he tratado de más o menos resumirlo en arroz de habichuela, aunque es un poco complicado porque tiene bastantes elementos. Y la Corte analiza los 4 factores que ya les mencioné para determinar si hay o no uso justo. El primer factor es el propósito y carácter del uso. Y la Corte aquí decide que aunque sí hay una copia exacta de los tatuajes, el propósito en enseñar estos tatuajes es completamente diferente del propósito para el que se crearon los tatuajes originalmente. Originalmente, los tatuajes se crean para que los jugadores se expresen a través de los tatuajes, puedan tener libertad de expresión en sus propios cuerpos. Cuando se hacen los juegos de 2K lo que hace es replicar estos tatuajes para poder hacer una representación accurate, realística de los jugadores. No es nada similar al propósito que tienen los tatuajes originalmente. Más allá, lo que estábamos hablando de los porcientos, se entiende que al representarse los tatuajes de una forma tan pequeña en la pantalla, o sea, entre 4.4% y 10%, se entiende que la naturaleza no es la misma que de representar el tatuaje al tamaño original, 100%. Y con la resolución suficiente para apreciarlo. Correcto. Entonces, también vemos la distinción que hace la Corte entre la naturaleza comercial de los juegos de video y la naturaleza no comercial de los tatuajes dentro del juego de video. Los tatuajes no le dan un valor adicional al juego de video. Los tatuajes simplemente hacen que el jugador sea más realista para añadirle un elemento más de realismo al juego. No es nada. Tú no compras el juego por ver los tatuajes. Tú compras el juego por jugar con los jugadores. Claro, y aunque sí
afecta el nivel de detalle, Ujú. porque pues sí, es parte de la ventaja competitiva, que juego tiene los mejores gráficos, que juego es más realista en cuanto a los jugadores, pues en específico el caso, como tú dices, de los tatuajes, pues no es tan relevante, aún en el caso que quieren mantenerlo, ¿verdad? Como es en la vida real. Claro. Entonces, si vamos al segundo factor, la naturaleza, la corte habla sobre determinar si los diseños de los tatuajes son lo que dicen factual o expresivos. Si se basan en un trabajo pues realista o si son representaciones de objetos que se encuentran en tatuajes regularmente. Como esto es un poquito más técnico, lo que dicen es que ninguno de los artistas dijo que los tatuajes eran únicos o de ellos, que no fueron expresiones de ellos. Simplemente al revés, dijeron que o eran parte de un diseño de los atletas o eran parte de un diseño que ya estaba en un libro de tatuajes. O sea, que era algo que no fue que ellos diseñaron, es algo que se hace típicamente, como los fueguitos o los pájaros o el mago. Así que en ese caso, el segundo factor también es a favor de 2K Games. Nos vamos al tercer factor. El tercer factor es la cantidad y sustanciabilidad del uso. En este caso, en el tercer factor, vemos como, aunque son copias exactas de los tatuajes, el propósito, y aquí es que entra la parte importante que Dani mencionó ahorita, el propósito de los tatuajes es transformativo porque es para crear una experiencia de juego realista. La corte dice que hubiese sido contrario al propósito no copiar los juegos, los trabajos, los tatuajes completamente, aún persiguiendo un propósito transformativo. Al reducir el tamaño de las imágenes, el impacto de la expresión artística del tatuaje es limitado sustancialmente. Así que el tercer factor de los 4 factores también es a favor de 2K Games. Nos vamos al cuarto factor y el último factor. Ya prometo que dejo de hablar después de esto. El último factor es el efecto en el mercado. Y aquí la corte lo que dice es que el uso transformativo no causa lo que llaman un actionable economic harm, o sea, un daño económico que se pueda justiciar por corte. Y esto lo que dice es que la corte entiende que no hay forma razonable de concluir que un videojuego puede ser un sustituto para los tatuajes. Si nos vamos entonces al análisis final de la corte sobre si hay uso justo o no hay uso justo, la corte determina que sí hay uso justo. Resumen. ¿Quién es el dueño de los tatuajes? Resumen. Según... Bueno, ahí es que yo esta decisión... Espérate, deja que Gilberto haga el resumen. Perdón, te voy a zumba. dar el resumen corto. No se decidió quién es el dueño de los tatuajes. Aquí. a eso vamos. Aquí no se decidió quién es el dueño de los tatuajes. Aquí se decidió que no hay una violación de tatuajes por usarlos en videojuegos. Se quedó en el aire quién es el dueño de los tatuajes. Si la piel de una persona puede ser un medio medio de expresión. Si se cede automáticamente al hacerlo. Si es un joint work. Se dejó un montón de cosas en el aire. Pero crear un videojuego con tatuajes dentro de él no es violación. Bueno, lo que pasa, este caso, cuando uno lo va leyendo y de momento va viendo las expresiones de los mismos artistas, da esa espinita que como que se llegó a un acuerdo por otro lado y ellos no estaban, ellos no iban, prefirieron pues decir que desde un principio sabían que los tatuajes le pertenecían y que iban a ser expuestos en el atleta como un mecanismo de publicidad, porque estos no necesariamente eran los artistas más reconocidos. Ellos no ganan nada de irse ahora en contra de jugadores de NBA, porque ellos no van a generar ingresos, todo genera la compañía que está holding la licencia. Correcto, versus uno tiene que ver cuando haya este choque legal, que va a haberlo eventualmente, entre un artista bien reconocido y un atleta bien reconocido. Y no solo eso, que ese artista probablemente le ha hecho varios tatuajes a ese atleta y no se lo va a echar en contra, porque ese atleta regresa. Usualmente en los tatuajes, si te gusta uno, como es algo bien detallado, tú vuelves a la misma persona. Creo que 3 de los 5 lo hizo un solo artista de los 3. Entonces vamos, uno ve la decisión se siente
o por lo menos cuando yo la leí, que encontraron una manera para escribir, sin decir mucho. Sí. Aquí volvemos. No se sabe, que yo creo que lo más importante es si la piel es un mecanismo, es tangible. Medio tangible de expresión. Y la pregunta aquí sencilla, que fue la que hizo Dani cuando empezó el episodio. ¿A quién rayo pertenece un tatuaje? Al día de hoy no sabemos. Hay muchos argumentos que se pueden hacer. Aquí todos los argumentos se basaron en ¿es una violación de copyright o no es una violación de copyright? Gilberto, tírate el clutch que tú eres aquí. Ya. Vamos a hablar claro. Aquí Gilberto ha estudiado este tema un poco más a profundidad que Kiko y que yo. De verdad es más experto en este tema. Y yo quiero que se tire el clutch, ¿verdad? ¿Qué tú crees? ¿Quién es el dueño de esos tatuajes? ¿Está definido o es algo que siempre va a variar? Para mí va a variar. Esto es un choque de dos derechos constitucionales. Pero, si tengo que escoger entre los dos derechos, y no es que voy a preferir uno sobre el otro, pero en un caso como este, yo veo los dos derechos en choque, yo digo que el derecho a la imagen es un poco, en este caso, superior al derecho de autor, aunque los dos son de rango constitucional. Si los veo chocando, yo digo que aquí pertenecen al jugador. El jugador tiene... de nuevo, el derecho a imagen tiene tanto... O sea, tú cuando haces tu evaluación lo pones por encima del otro derecho porque también se deriva el derecho a la privacidad. Correcto. Que tiene un ranking constitucional bien alto en nuestro orden jurídico. Correcto, ¿no? Y no es que lo pongo por encima siempre, yo digo en un caso como este. En este caso, tú vas a ver que el jugador tiene parte de la decisión de cómo se crea este tatuaje. El jugador le dice, yo lo quiero aquí, lo quiero de esta forma, quiero que sea de esta manera. Aunque el tatuaje sea original del artista, sigue teniendo una influencia grande. Y aquí entonces veríamos lo que se llama un joint work, un trabajo en conjunto, si vamos entonces a irnos más técnicos, donde ambas personas tienen derecho sobre él. Y si ambas personas tienen derecho sobre él, ambas personas pueden licenciar el derecho. Así que, en mi opinión, aunque esto parece un toallazo a 2K Games, es la decisión correcta. Los jugadores tienen el derecho de imagen, los jugadores pueden licenciarlo hacia adelante y no hay ninguna violación cuando otra persona viene y le licencia a los jugadores el derecho de imagen. El derecho va a pertenecer al que tenga más billete y tenga más fuerza. Porque si yo soy un deportista multimillonario y yo quiero este tatuaje, lo que va a pasar en un futuro, o lo que debería pasar, es que se llega a un acuerdo contractual para hacer el tatuaje. Y yo creo que eso va a ser o sea, mientras vayan pasando más casos y se vayan decidiendo, lleguen actually a decidirse, más artistas de tatuaje van a decir no solo a las grandes estrellas, sino a todo el mundo. Y a eso era lo que yo iba. Versus si una persona va a tatuarse a un lugar, como hace mucha gente, igual que todo el mundo firma los waivers sin leerlo, van a firmar un contrato, un relevo, en el cual, si el artista está debidamente asesorado, puede tener un contrato donde dice que el derecho del arte del tatuaje le pertenece a él. Y mucha gente va a firmar ese contrato sin saber. Eso fue lo que pasó en el caso de Tyson, como lo había explicado. Cuando Tyson llega allí y deciden hacer ese tatuaje, el artista hace que firme un contrato y dice, yo soy el derecho de los derechos de autor. O sea, yo soy el dueño de los derechos de autor. Aquí no había disputa sobre eso. Había disputa sobre si se violó o no se violó el derecho de autor, más nada. Aunque ese caso, pues obviamente, pues como dijimos, pues zero out of court. Esto va a ser del que tenga más poder, porque si yo soy una persona que quiere un tatuaje, yo voy allí, me hago el tatuaje, firmo los documentos, blam, no sé ni lo que firmé, tengo los derechos. Si yo quiero que X persona sea el que me tatúe, pues yo estoy entrando y él tiene el bargaining power. Por eso es que digo que va a llegar un punto que quién pertenece, y al final del camino probablemente va a ser unos derechos compartidos. No, y va a ser interesante porque quizás, y la gente que no se vuelva quizás esta superestrella, pero sale en un anuncio o en dos anuncios, de casualidad ganándose una porquería, pero sale su tatuaje, o sea, esto va a crear posiblemente las controversias, y de nuevo, creo que la norma va a ser de aquí en adelante contrato escrito para todo el mundo,
bien detallados los derechos. Probablemente sea un contrato de adhesión. Que los contratos de adhesión son los contratos que, como dice Kiko, que te los dan y tú no tienes, la otra parte no tiene injerencia en lo que dice el contrato. ¿Lo coges o no? Usualmente no siempre, pero muchas veces los contratos de empleo son así. Se lo dan, firma, coge. O los contratos de servicio, o sea, que ya son estandarizados, te lo dan, firma y vete. Eso va a pasar. No me imagino que no pasará igual cuando ya sean estrellas establecidas o personas, figuras públicas con capacidad de publicidad y de imagen un poco más grande. Pues ahí me imagino que ellos pedirán, espérate, ese acuerdo no me hace justicia, vamos a hacer otro acuerdo porque tú te vas a beneficiar de la publicidad que yo te voy a dar de la misma manera que yo me estoy beneficiando del arte en mi canvas, en mi cuerpo, que es ¿verdad? Otra controversia. El tribunal tiene que definir muchas cosas. Hey, yo no dudo que este caso haya llegado a corte por esto mismo, porque hace falta una definición de lo que es. Aquí los abogados son abogados brillantes, los dos de ambas partes. Aquí yo creo que ambos conocen a Darren Heidner, que es uno de los mejores abogados de derecho deportivo. Es abogado de Solid Oak. O sea que este caso, yo entiendo que va a seguir hasta que se determine algo sólido. O sea, hasta el Supremo. Supongo yo que va a seguir por ahí para arriba. Porque no es un caso, yo no creo que sea una demanda frívola, yo creo que hay un plan detrás de esto y o sea crear conciencia, o sea sentar las pautas legalmente, algo tiene que salir de este caso. Sí, alguien se tiene que sacrificar para que eventualmente se pueda lograr lo que ellos quieren. Pero yo creo que, oye, excelente resumen. No veo ningún podcast hablando de estos temas, así que una razón más para seguir dándonos oídos. Quiero felicitar a Gilberto que después de 14 episodios le dio con hablar un montón de televisión que vas a hablar. Que van a hablar y lo dejamos manifestarse. Hoy no hubo ni béisbol, ni mención de béisbol, ni lo voy a traer, pues entonces tenemos que grabar una hora más y no tenemos más tiempo. Así que nada, ya con esto terminamos por el día de hoy. Este es un tema que posiblemente vamos a retomar en el futuro, como vemos hay mucha incertidumbre. Si ayudas nos preguntan. Claro, en las definiciones, tratamos de explicar el derecho en Arroba Bichuela, todos estos temas, podemos estar horas hablando de ellos, pero como hablar de Fair Use nada más, se da clase un semestre, así que son cosas que después vamos a ir trayendo poco a poco en distintos temas, y este de los tatuajes y los derechos de imagen, y versus los derechos de autor, creo que posiblemente cuando llegue el Supremo, si llega, como predice Gilberto, que apuntaremos esas predicciones, pues entonces estaremos hablando aquí de nuevo sobre esto, pendiente a nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Lex Deportiva, dale follow, dale subscribe, dale like, que también estamos en YouTube como Liberal Legal. Dale subscribe, Lex Deportiva Podcast, y nos escuchas donde, en Spotify, en Apple Music, nos busca para que te llegue la notificación, like, dásela a tu tío, a tu primo, a tu mamá, a tu papá, a todo el mundo, a tu hijastro, a tu hijastra, a quien tú quieras. Así que nos vemos la semana que viene. ¡We